Esta es la pantalla de vida saludable. Se muestra en la versión 2.0. Ahora iremos a los bloques. Para cuando se inicializa la pantalla 1, se le da el valor de habilitado al reloj y se aparece un texto llamado "Hola, bienvenidos". Luego, cuando el reloj se inicializa, se le da un tiempo de 5 segundos para que abra otra aplicación, otra pantalla llamada inicio, y se cierra la aplicación. Para la pantalla de inicio se tienen 3 botones principales, uno para salir, el título y el icono principal, y también como mi nombre. Para los bloques se tienen los siguientes. Al principio se tienen 3. Cuando se da el botón 1, se da clic en el botón 1, 2 o 3, se abre la pantalla Juego Frutas, Calcular Pasos y Calcular IMC según el nombre del botón. Para el botón 4, que es el de salir, se notifica en el teléfono, aparece un diálogo de texto en donde le hace una pregunta, desea salir, y se le dan 2 opciones, sí y no, y el de cancelar. Cuando el notificador, después de elegir una respuesta de las que están ahí, el sí y el no, entonces si se obtiene la respuesta es igual a sí, entonces se cierra la aplicación, si no, no hace nada. Luego nos vamos a la pantalla de cálculo de IMC. Para esto se tienen 2 botones, calcular y regresar, una label para los resultados y 2 cajas de texto para el peso y la altura. Nos vamos a los bloques. Cuando el botón 2, que es el de regresar, se da clic, entonces abre la pantalla de inicio. Y cuando se le da clic al botón 1, que es el de calcular, se obtienen el valor de texto de la caja de texto 1 y 2 y se valida si no está vacío. Si no está vacío, se inicializa la variable local IMC con el valor de 0, se le agrega el IMC con una división entre lo que hay en la caja de texto 1 que es la altura, y luego lo dividimos entre lo que hay en la caja de texto 2 por lo que hay en la caja de texto 2, porque es el peso al cuadrado, y luego se le asigna el valor al label 5, que es en donde se va a mostrar el resultado, y pues se obtiene la variable IMC. En la pantalla calcular pasos, primordialmente usamos un sensor llamado pedómetro que sirve para calcular los pasos y la distancia. Tenemos 3 botones: reiniciar, detener, regresar, y los labels donde se mostrarán los pasos y la distancia que el usuario recorre. En los bloques se tiene, cuando cálculo pasos se inicializa, el podómetro se inicia. Cuando se le da clic al botón detener, el pedómetro se detiene, y cuando se le da clic en el botón de regresar, se cierra la pantalla y se manda a inicio. Ahora, cuando damos en el botón de reiniciar, el podómetro se resetea, y en los labels donde están el peso y la altura se le da el valor de 0 y el podómetro se inicia nuevamente. Y cuando se vuelve a iniciar, entonces el método del podómetro es el walk steps, y el distance que da el valor a la variable distancia y a la de pasos, y lo muestra en el label. Ahora vamos a ver la pantalla de juego de frutas. Se tienen un label que sea el de frutas, donde se van a visualizar los resultados, el botón de iniciar, y 3 frutas y un pastel y una pizza, el carrito para tomarlo, y el fondo, que es un canvas. En el vamos a empezar por los más fáciles, los bloques.
El primer bloque es para cuando el lienzo se inicia, el reloj se habilite y esté en true, y el carrito cuando lo muevas tome el valor de la variable x en y con el valor del lienzo. Para la pantalla juego fruta se inicialice, entonces el reloj se inicializará en habilitado y el carrito se moverá según el tamaño del lienzo entre 2 y en X, y en Y se moverá entre el ancho del lienzo. Se hace una llamada a la línea que se moverá en X, se mantendrá ahí, y en Y se quedará según el lienzo. Se dan las variables uva, plátano, pastel y el carrito para que sean visibles el carrito, el pastel, el plátano y las uvas como un false hasta que se muevan. Luego, cuando se da clic en el botón de iniciar, se comparan los textos en vez de iniciar igual a iniciar. Entonces se le da el valor del reloj habilitado, el botón de iniciar se cambia a reiniciar, la variable manzana en Y queda en 0, y así como uva, plátano, pizza, pastel y la línea en Y hasta 0, según el valor de el lienzo entre 2, y la línea se queda en el lado de el lienzo en el ancho. Si no se hace esta comparación, entonces el LBL frutas se queda en 0 y el botón iniciar tiene el texto de iniciar, y se le dan las variables uva, plátano y pastel como visible en un falso. Se le llama al carrito para moverlo en el alto del lienzo entre 2 y en X y en Y en el ancho del lienzo. Se le da el valor al carrito en visible y como valor verdadero. Para que el reloj siga dando, entonces si el LBL frutas texto es mayor a 2, entonces uvas en X se vuelve uvas en Y como un valor más 10, y uvas se vuelve visible para que el carrito lo pueda obtener. Si no, frutas en texto sea mayor a 5, entonces aparece el plátano y hace lo mismo que anterior, se le da el valor visible en true y el valor debe de ser más 10. Si no, y el contador de frutas sea mayor a 10, entonces aparece el pastel y se guarda en y con un valor más 10. Si no se cumple ninguna de estas, otra, y se agregan un random en el lienzo, manzana o en el ancho, y si no, se le llama manzana otra vez en colisión con el carrito. Si es que entra en el carrito, se aumenta el valor del level frutas, y manzana queda en Y como en 0 y en X como el ancho. Se hace lo mismo para uvas y para plátano. Hacen exactamente lo mismo las tres hablando de las frutas, pero hablando del pastel, si el pastel toca la línea, entonces el pastel está en Y en 0, y en canvas y pastel no afecta el valor de las frutas, pero si el pastel queda dentro del carrito, entonces el reloj se inhabilita se habilita en un falso y se notifica que el juego ha terminado. Hace lo mismo con la pizza, y así es como funciona el juego. Entonces nuestra aplicación termina ahí.